Hola, muy buenas noches. Bueno, estamos aquí en vivo para continuar la lectura de este libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Vamos a ir dando unos minuticos que se vayan conectando y bueno, contarles que estamos en el ciclo del Club Cine, Música y Letra relacionado con en la búsqueda del sentido de la vida, y estamos trabajando tanto la película La vida es bella de Roberto Benigni como este libro de Víctor Frank, el fundador de la logoterapia. Entonces vamos a arrancar de una vez. Ayer habíamos estado revisando la parte inicial del libro, conversando sobre la primera fase que nos habla del internamiento en el campo de concentración, y de cómo esa primera etapa pues entra mucho el shock que hay obviamente cuando se encuentra con esta situación cada uno de los reclusos o de los digamos de las personas capturadas en ese momento por parte de los nazis. Eh, y hoy vamos a continuar con la lectura de esa primera parte. Ayer veíamos en la primera parte algo que llamaba la estación de ferrocarril, que está pues relacionado con ese momento de la llegada al sitio, y hablábamos un poco de lo que era retirar la humanidad y digamos, simplificar la persona a través de un número, ¿no? Hoy vamos a seguir con una parte que se llama la primera selección. Bueno, bienvenidos todos los que se van uniendo, muchas gracias, y las personas que también lo ven en diferido, que sé que a veces se les dificulta verlo en vivo. Vamos a seguir. La primera selección. La mayoría de las personas de mi expedición se encontraba bajo la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de que serían liberados e imaginaban que aquello iba a terminar bien. No podíamos captar la realidad de nuestra condición. El significado se nos escapaba. Para explicarme mejor recupero la siguiente escena. Hasta esa tarde no lo comprendimos. Nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar dos filas, las mujeres a un lado y los hombres al otro, que debían pasar delante de un oficial de la SS de alta graduación. Tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Mi fila debía pasar delante del oficial uno a uno. Me di cuenta que corría peligro si el oficial descubría el macuto. Seguramente me tiraría al suelo de un bofetón, un escarmiento del que ya tenía constancia. Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura enérgica para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable que vestía soberbiamente. Cómo contrastaba este porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje. El oficial mantenía una posición relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha estaba erguida y con el dedo índice señalaba con parsimonia a la derecha o a la izquierda. En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del leve movimiento de su dedo, apuntando ya a la izquierda, ya a la derecha, con mayor frecuencia a la izquierda. Me llegó el turno. Alguien me había susurrado de ir a la derecha implicaba trabajos forzados. A la izquierda enviaban a los débiles y enfermos que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de los acontecimientos, comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto me ladeaba un poco hacia la izquierda, pero me esforcé en caminar erguido. El hombre de la SS me escudriñó de arriba abajo, dudó un momento y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad. Me giró muy lentamente a la derecha y seguí en esa dirección. Por la tarde nos explicaron el significado del juego del dedo. Era la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia. Para el 90% de nuestra expedición había significado la muerte, y la sentencia se cumpliría a las pocas horas. Los que habían sido colocados a la izquierda fueron de la estación directamente al crematorio. Ese edificio, me dijo un recluso que trabajaba allí, tenía en las puertas escrita en varios idiomas la palabra baño. A cada prisionero se le daba a la entrada una pastilla de jabón y después, gracias a Dios no necesito contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho sobre esa experiencia terrible.
Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial conocimos la verdad esa misma noche. Pregunté a un antiguo recluso si sabía a dónde habían mandado a mi amigo y colega P. ¿Lo enviaron a la izquierda? Sí, contesté. Pues ahí lo tienes, respondió. ¿Dónde? Una de sus manos señalaba una chimenea a unos cientos de metros que escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. La llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí está tu amigo, elevándose al cielo, contestó con brusquedad. Pero no alcancé a entender bien sus palabras hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy anticipando los hechos. Desde el punto de vista psicológico todavía nos esperaba un camino largo, muy largo, desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo. Escoltados por los guardias de la SS con sus pesados fusiles, listos para disparar, recorrimos a paso ligero, pasando la alambrada electrificada, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir. Incluso los hombres de la SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubrimos la razón. Eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas, y con buenos modales nos querían convencer de que teníamos que dárselos. ¿No teníamos que despojarnos en cualquier caso de todas nuestras pertenencias? Entonces, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez algún día podrían devolvernos el favor. Bueno, aquí viene esta primera etapa. Miren, recuerden que un poco lo que busca él mostrar con este libro es toda la parte psicológica que hay allí a través de la persona que atraviesa un momento difícil. Y bueno, para algunos quizás sea mucho más fácil concatenar con alguna situación que estén viviendo frente a esta situación. A veces uno se ilusiona con lo que está ocurriendo, a veces uno trata de darle otro significado a lo que está viviendo, y aquí en cierta forma está diciendo, pues si nos lo estaban pidiendo de forma amable, igual no lo iban a quitar, ¿por qué no entregarlo de forma, pues ya que estaban haciéndolo de forma amable? Y se guarda la esperanza, que me parece muy relevante esta frase que él dice, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Es un poco, esa frase tiene un contexto que es además, si me van a quitar todo, ¿por qué no darle algo al que por lo menos está siendo amable, ¿no? Quizás para algunos es difícil ponernos, bueno, en esta situación, pero en cierta forma también es como entender que cuando estamos en circunstancias tan difíciles y de crisis, pues lo único que nos queda es eso, como la esperanza, la ilusión, y por eso se dice que lo último que se puede perder es la esperanza, porque es cuando ya definitivamente no hay nada casi que para el ser humano. Y aquí vemos un poco ese mensaje de esperanza que nos está marcando él, incluso de anhelar que un día tal vez estas personas podrían devolverle esa atención o ese trato amable que quizás estaban demostrando ahí, y que ellos al entregar sus cosas pues podían de pronto en un momento dado recordar, bueno, esta es la persona que me colaboró. Si nosotros vemos en la película de La vida es bella, hay una escena donde encontramos que Guido, que es el protagonista, que es Roberto Benigni, el que hace este papel del hombre que está, luego es tomado, bueno, en el campo también, ese no era en Auschwitz, sino ese un campo en Italia, donde también pues era un campo nazi, y en ese momento nos muestran que él se encuentra con una persona con la que en algún momento había tenido una buena atención. Si ustedes no recuerdan la película, bueno, los invito a verla a través del Club Cine, Música y Letra, y al final, bueno, les voy a contar cómo lo pueden hacer, pero sobre todo para que tengan claro, él había estado antes con uno de los alemanes con los que jugaba adivinanzas. Era un doctor con el que él tenía, bueno, esta chispa, y se cruzaban adivinanzas. El alemán le daba adivinanzas a Guido y Guido al alemán, al médico, y entre ambos compartían esta afición y se divertían en ese sentido. Luego, cuando nosotros vemos en la película, él se encuentra con el médico que está haciendo una revisión allí en el campo de concentración,
y él siente esa alegría de decir, bueno, encontré un alemán que quizás me va a ayudar. Y él digamos, se ilusiona muchísimo con ese momento de poder entrar en contacto con alguien conocido y que quizás tenía la posibilidad de ayudarle. Y bueno, en la película vemos que definitivamente se mueven una serie de circunstancias y él anhelando esta situación. Sin embargo, al final, pues el alemán lo único que buscaba era seguir en el juego de las adivinanzas y no realmente ayudarlo de fondo. Miren que aquí se muestra también en este mismo mensaje que nos muestra Viktor Frankl, cómo se guardan las ilusiones y las esperanzas, incluso de personas que en ningún momento quizás tienen la intención de ayudarnos, pero que hace parte del anhelo como seres humanos de confiar en que quizás otro ser humano va a tener esa humanidad de poder ayudar en un momento dado, máxime pues cuando ha habido un gesto amable de parte, digamos, de esta persona hacia la otra y esperar la retribución. Bueno, continuamos. Desinfección. Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de la SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos ayudantes de los guardias, aún había algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitaran todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvarme la vida. Pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida. ¿Comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga del Layer: mierda. En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración y me llevó a culminar la primera fase de mi reacción psicológica. Hice borrón y cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto se produjo un revuelo entre mis compañeros de expedición que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo oímos voces roncas vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la antesala de los baños. Allí, un hombre de la SS aguardaba que todos estuviéramos dentro. Luego dijo: «Os doy 2 minutos cronometrados por mi reloj. En 2 minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quedaros con los zapatos, el cinturón o los tirantes, las gafas y, en todo caso, el braguero. Empiezo a contar ya». Nos quitábamos la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo nos poníamos más nerviosos y algunos se trababan con el cinturón o los cordones de los zapatos. Entonces oímos los restallidos del látigo por primera vez, las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después nos metieron en otra habitación para afeitarnos. No solo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin un pelo. A continuación fuimos hacia las duchas y allí nos alinearon otra vez. Apenas nos reconocíamos unos a otros y mirábamos angustiados el techo, pero comprobamos con gran alivio que de las duchas salía agua, agua de verdad. Bueno, esto obviamente es un relato muy, muy crudo, muy duro. Obviamente sentir esa angustia, ¿no? Ese momento cuando uno se pone a pensar, bueno, había ya tantos mensajes de lo que eran los baños, que eran realmente las cámaras de gas, y pues a veces el sentir el agua era la alegría, digamos, de saber que no era ya el momento final. La existencia desnuda. Mientras esperábamos la ducha, se nos hizo patente nuestra desnudez, en su sentido literal. Éramos solamente un cuerpo, nada más. Solo poseíamos la existencia desnuda. ¿Qué vínculo material me ligaba a la vida anterior? En mi caso eran las gafas y el cinturón, pero a este último pronto tuve que cambiarlo por un pedazo de pan.
A los que usaban braguero les reservaban otra sorpresa. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barracón nos recibió con un discursito de bienvenida. Aseguró que por su honor personalmente colgaría de aquella viga, y la señaló, a quien llevara cosido dinero o joyas en el braguero. Explicó con orgullo que las leyes del campo concedían ese derecho a los veteranos. También con los zapatos tuvimos problemas. Aunque supuestamente podíamos conservarlos, los que tenían zapatos en buen estado fueron obligados a entregarlos y se los cambiaron por zapatos desgastados y de otro número. Les fue aún peor a los que, guiados por el consejo de los veteranos, habían cortado la caña de las botas, disimulando el corte con jabón. Los hombres de las SS conocían esa práctica y metieron a todos los sospechosos del engaño en una habitación contigua. Oímos de nuevo los chasquidos de los látigos y los gritos de los torturados. Esta vez el castigo duró bastante tiempo. Bueno, algo que yo creo que el ser humano, estar en ese estado de indefección y de la desnudez, como dice aquí, la existencia desnuda, yo creo que aunque los seres humanos llegamos desnudos al mundo y bueno, si bien a veces estamos con vestuario cuando nos despedimos de esta tierra, el estar despojados, yo creo que la desnudez hace parte de las cosas más complejas porque es sentir que realmente estamos sin nada. A veces como seres humanos nos aferramos tanto a las cosas materiales y cuando estamos en una condición digamos, de crisis o una situación precaria, ya sea por miseria, por un accidente o por una cuestión de estas de violencia de un otro ser humano hacia el otro, o incluso frente a una enfermedad donde la persona se tiene que despojar de tantas cosas, pues creo que son los momentos quizás más duros para entender que la vida, realmente lo que tenemos material no es nada comparado con la verdadera existencia. Y a mí me parece importante aquí este planteamiento que él hace porque dice, ¿qué te liga a la vida anterior? ¿Qué es lo que todavía guardaba como un poco de memoria, por decirlo así, de esa vida anterior? Él dice, bueno, eran mis gafas y la correa que finalmente la tuve que perder, pero cada persona siempre a veces busca guardar algo de esa vida anterior, ¿cierto? Cuando está frente a estas situaciones y poder aferrarse. Sé que como seres humanos lo buscamos hacer porque pues es muy difícil a veces soltar el pasado. Y sin lugar a dudas, a veces hay momentos en que nos toca definitivamente liberarnos de todo eso y soltar para avanzar. Obvio que aquí es por una situación totalmente diferente la que nos cuenta en esta historia, pero todo esto son simbologías también y parte de lo que yo quiero un poco ir trayendo de aprendizajes que cada uno seguramente en el momento que esté viviendo podrá tomar para su propia experiencia y empezar a analizar y ver qué le puede servir para su vida. Dice, las primeras reacciones. Así se desvanecían una tras otra las ilusiones que algunos de nosotros habíamos aún concebido, y entonces inesperadamente la mayoría nos sentimos embargados por un humor macabro. Ese humor lo provocaba la conciencia de no tener nada, excepto nuestra ridícula existencia desnuda. Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripas corazón y bromeamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. A fin de cuentas, salía agua de verdad. Además del extraño sentido del humor, se apoderó de nosotros otra sensación, la curiosidad. Ya había experimentado antes ese tipo de curiosidad como reacción primaria en situaciones extremas. Cuando haciendo montañismo sufrí un accidente que casi me costó la vida, en el peor momento, durante un segundo o milésima de segundo, sentí la aguda curiosidad de saber si saldría con vida, con el cráneo fracturado o con otras lesiones. Esta fría curiosidad predominaba incluso en Auschwitz. Ella nos permitía distanciarnos de alguna manera de lo que nos rodeaba y nos facilitaba contemplar la realidad con cierta objetividad. En aquellos momentos utilizábamos ese mecanismo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría, por ejemplo, estar de pie a la intemperie, con el frío del final de otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha.
A los pocos días la curiosidad derivó en sorpresa. No nos habíamos resfriado. El lawyer reservaba muchas sorpresas semejantes para los recién llegados. A los médicos del grupo nos sorprendió comprobar la falsedad de los libros de medicina. Siempre se ha afirmado que el hombre necesita determinado número de horas de sueño para poder vivir. Mentira. Yo creía que ciertas horas eran imprescindibles, que no podía dormir sin esto o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera de aproximadamente 2 por 2.5 dormían 9 hombres directamente sobre tablones. A cada cajón, es decir, a 9 presos, correspondían 2 mantas. Lógicamente solo podíamos estar tendidos de costado, apretujados como sardinas en lata, lo que tenía cierta ventaja, combatir el frío que penetraba en los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos, aunque cubiertos de lodo, a pesar de que estaba prohibido. Había otra opción, bastante penosa, para hacer una almohada: apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo a punto de dislocarse. Pues bien, en esas infames condiciones conciliábamos el sueño que nos traía alivio y olvido de las penas durante unas horas. Quisiera señalar algo más sobre nuestra capacidad de soportar los envites del lawyer. A pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de la carencia vitamínica que sufríamos, teníamos las encías más sanas que nunca. Resistíamos medio año con la misma camisa, si a eso se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable, se helaban las cañerías y no nos lavábamos durante días en ninguna parte del cuerpo, y sin embargo las llagas y las heridas de las manos sucias del trabajo en la tierra no supuraban, a menos que se congelaran. Un prisionero que antes tenía el sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente con otro compañero apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo, era cierta, habríamos contestado: sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. Bueno, esto lo vemos en la película de La vida es bella. No sé si ustedes recuerdan que muestran las barracas o bueno, estas espacios donde efectivamente eran como 3 niveles, digamos, de madera o de camarote, por decirlo de alguna forma, donde estaban acomodados. Y bueno, en la película obviamente no nos muestran, digamos, la saturación que había de personas, pero era algo que siempre se dice en este libro. Mira que nos lo contaba en la parte de cuando venían en el tren, lo apretujados que estaban, la cantidad de personas allí. Y bueno, en realidad era, pues imagínense, en toda una poblaciones y poblaciones, toda una nación que era la nación judía, pues tanto residente en Alemania, en Polonia, en Italia, en muchas partes de Europa, que iban siendo migrados o desterrados, extraditados, como lo querramos llamar, a estos campos de concentración. Algo también aquí que él está señalando de lo quizás a veces absurdo y como dice él, un poco de ese humor macabro, es poder entender que cuando nosotros estamos en determinadas condiciones, a veces nuestra vida o nuestra salud es mucho más frágil, ¿no? Cualquier cosa quizás nos afecta mucho más, pero en cambio, estando en condiciones tan difíciles, el ser humano como que a veces se vuelve mucho más fuerte. Y nos está hablando pues de varias cosas, desde la parte inmunológica, que el cuerpo empieza a responder a situaciones, a llagas, a la suciedad, al frío, a las condiciones inhumanas. Empieza el cuerpo a reaccionar y empieza a protegerse, digamos, de todo este ambiente en el que empieza a entrar, diferente pues a lo que ocurre normalmente cuando estamos fuera, ¿no? Que nuestro sistema inmunológico quizás está mucho más delicado y con cualquier cosa como que nos va a activar. Pero mira que él lo dice, esto hace parte de ese humor macabro, o sea, hasta qué punto a veces como seres humanos, y él dice cómo nos bromeábamos a veces entre nosotros para poder mantener un poco quizás esa cordura, pero también como mecanismo de protección.
Y ahí hay algo muy importante y es que a veces el humor puede ser una forma de sobrellevar alguna situación. Hoy en día, bueno, se utilizan memes para a veces sobrellevar situaciones tan difíciles que tenemos y si bien pueden a veces ser una forma de sacar nuestra mente de ese instante de consternación o de esas situaciones, pues también pueden ser heribles, ¿no? También nos pueden herir. Pero creo que algo importante y que bueno, en La vida es bella obviamente nos lo muestran muchísimo, es el mecanismo que utiliza Guido de trabajar todo este mundo fantástico para su hijo, para tratar de protegerlo al máximo y para a través de ese juego que él monta con su hijo, poder lograr que el niño pueda sobrevivir y poder en cierta forma pues poder salvarlo a pesar de que él sabe que ese humor y todo esto es algo que él está manejando de forma pues obviamente está controlando su sufrimiento a través de este humor. Si ustedes ven, bueno, en la película nos muestran que realmente son muy condescendientes los demás presos o las demás personas que están allí recluidas alrededor de él, porque bueno, como que en ningún momento entran en ese conflicto con él, sino que le permiten mantener esa fantasía con su hijo para poder tenerlo con vida, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que es importante, que es a veces el poder tener esta capacidad de cuando estamos en situaciones de crisis, poder tener la capacidad de incluso reírnos de nosotros mismos, de reírnos de la situación que estemos viviendo, que no siempre, por supuesto, sale el humor en un momento difícil, pero en algunas situaciones se puede manejar. Y bueno, eso es parte, digamos, de este estado, en estos estados de crisis, diferente a que utilicemos el humor siempre para evadir lo que tenemos que afrontar. Son situaciones diferentes en las que el humor puede estar presente y cuando nosotros hablamos mucho en Enneagrama, hablamos mucho sobre todo del Eneatipo 7, que utiliza demasiado a veces el humor para desviar el no conectarse con el dolor. Pues en situaciones normales no es lo más adecuado porque es importante poder también a veces enfrentarnos y confrontar esos momentos de dolor para poder reconocerlos, aceptarlos. Aceptarlos no es resignarnos, es poder verlos y observarlos de forma objetiva para poder tomar acciones frente a ello. Pero en situaciones de crisis a veces el humor, el evadirnos un poco de esa realidad, así sea a través de eso, es importante que nosotros, es a veces necesario el humor para poder sobrellevar las situaciones de crisis. Aquí me preguntan que qué película estoy hablando de la película La vida es bella de Roberto Benigni, que hace parte del ciclo que estoy manejando complementario con este libro. Bueno, para dar un poquito el contexto, La vida es bella, bueno, muchas personas la han visto, pero quienes no, es una película que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, al igual que este libro de Víctor Frank, que cuenta sobre la situación de reclusión de un padre con su hijo en un campo de concentración nazi, y este hombre pues nos muestran siempre en la primera parte de la película, obviamente un genotipo, yo digo, realmente demasiado de broma, que por eso me gusta el contraste que hay en la película, porque quizás cuando nosotros vemos este personaje tan lleno de mundo de fantasía y que no toma nada en serio, pues como que a veces la vida normal y cotidiana, como que se exagera un poco en ese estado de ilusión y de broma, pero luego cuando está en el campo de concentración es esa agilidad mental y ese mecanismo que tiene él de evadir quizás la realidad o de crear fantasías o de generar espacios de alegría para las personas que están cerca, son las que hacen que él pueda trasladar, o sea, pueda en cierta forma salvar. Realmente lo que él finalmente hace, salva a su hijo, ¿no? Entonces, vemos esos dos contrastes y ese es el que quiero un poco señalar aquí en este espacio, en este momento con la lectura.
esos dos contrastes de esa parte tan bromista, de esa parte tan fantasiosa en los contextos cotidianos, no siempre son los mejores, pero luego esa parte es la que en los momentos de crisis saca a las personas quizás de estas situaciones complejas que deben afrontar. Y bueno, Lina, espero que si ya la has visto, fabuloso, si no, pues lindo que lo vean. Bueno, y les voy contando. En el Club Cine, Música y Letra, esta película fue lanzada, si no estoy mal, en 1997. Ganó varios premios Oscar, entre ellos la mejor película, incluso no solamente extranjera, sino la mejor película. Y esta película pues no se consigue en los streaming, lo van a poder ustedes ver registrándose en el Club Cine, Música y Letra. No tiene costo adquirir en este momento la membresía del club, y cada jueves ustedes reciben un correo electrónico donde yo les comparto información sobre el ciclo que estemos llevando. En este caso, el jueves pasado ya compartí los enlaces de la película, pero los voy a seguir compartiendo en cada entrega para las personas que se vayan uniendo. Entonces va a estar los enlaces para que la puedan ver, quienes no la hayan visto o quienes la quieran recordar nuevamente, esta historia que bueno, es bastante como muchas historias quizás de la Segunda Guerra Mundial, pues bastante compleja, pero que también nos muestra ese amor de ese padre por su hijo, y que a través de este mundo de fantasía logra salvarle la vida. Bueno, continuamos entonces. Lanzarse contra las alambradas. Perdón, está en forma de pregunta. Lanzarse contra las alambradas. Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones, pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico y los presos no tenían aún, en tan poco tiempo, una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros, aunque fuera solo por momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto se cernía sobre nosotros, y de la proximidad de la muerte de otros, la mayoría. Como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el Lodger me comprometí a mí mismo no lanzarme contra las alambradas. Esa era la expresión en la jerga del campo del método más frecuente de suicidio: tocar la valla de alambre electrificada. No resultaba tan difícil en Auschwitz decidir no lanzarse contra las alambradas. No tenía sentido suicidarse, pues para el prisionero común y corriente la esperanza de vida, considerando objetivamente las circunstancias y aplicando un cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivirían a las sucesivas selecciones. De ahí que en la primera fase de shock, el recluso de Auschwitz perdiera el miedo a la muerte. Pasados los primeros días se observaban las cámaras de gas con un horror atenuado. A fin de cuentas, le ahorraba a uno la decisión de suicidarse. Algunos compañeros a los que vi después de la liberación me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído con toda sinceridad cuando la mañana siguiente a la primera noche en Auschwitz ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barracones, un colega mío, que ya llevaba semanas en el campo, se coló en nuestro barracón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Con fingido humor y despreocupación nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis las elecciones. El doctor M, se refería al jefe de la sección médica de la SS, tiene debilidad por los médicos. No era cierto. Las amables palabras de mi amigo no se correspondían con la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barracones, había suplicado al doctor M que liberara a su hijo destinado a la cámara de gas. El doctor M rehusó fríamente ayudarlo. Pero hay una cosa que os aconsejo, continuó, que os afeitéis, si es posible, a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así permaneceréis más jóvenes y los arañazos harán que las mejillas parezcan más lozanas.
Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es aparentar capacidad de trabajo. Si cojeáis por una llaga o porque os roza el zapato, cualquier SS os apartará del trabajo y al día siguiente os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis que a quién llamamos aquí musulmán? Al de aspecto miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir el trabajo físico duro. Ese es un musulmán. Antes o después, más bien antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. Por eso os lo repito, afeitaros a diario, manteneros siempre erguidos, andad con soltura y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros, aunque llevéis solo 24 horas aquí, debéis temer la cámara de gas, salvo quizás tú. Me señaló y dijo, espero que no tomes a mal lo que te diga con tanta franqueza. Continuó dirigiéndose al grupo. Es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección. Los demás podéis estar tranquilos. Yo sonreí. Estoy convencido ahora de que cualquiera en mi lugar había respondido aquel día de la misma manera, sonriendo. Creo que fue Lessing quien afirmó. Hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo, la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psíquico anormal, pero si se juzga objetivamente en función del Layard, se trata de una respuesta normal y, como demostraré más adelante, es la reacción típica ante esas determinadas condiciones de vida. Bueno, parecería un trabalenguas, pero bueno, voy a aclarar lo siguiente. Primero, recordemos que ellos son judíos. Entonces, obviamente, siempre entre las diversas religiones o tradiciones, pues a veces hay cierta forma despectiva de referirse a otras personas que practican otro tipo de tradiciones. Entonces, por eso aquí pues hablan del musulmán, obviamente para significar que aquella persona como que se había dejado abandonar, ¿no? Que dice que aquellas personas que adoptaban una postura que a la distancia recordaba a los árabes en oración. Es decir, que estaban arrodillados e inclinados y que estaban ya en un estado de entrega en cierta forma frente a la situación que estaban viviendo. Esa es como la significancia de la palabra que le otorgaron. Pero yendo al tema, es que miren que está señalando que una de las cosas es la decisión a veces de suicidarse, de acabar con la vida. Pero si uno dice, bueno, entre suicidarse y ir a la cámara de gas, pues cualquiera de las dos es el mismo resultado al final. Pero ¿qué están diciendo ellos? Pues a veces en esos estados entrar en una broma, decir pues de una vez a la cámara de gas en vez de a la alambrada, pues es como una forma quizás que para cuando uno lo lee fuera del contexto uno dice, o sea, ¿cómo puede haber broma frente a eso cuando es tan crudo, ¿no? Pero es parte de lo que él nos quiere mostrar de cuando se está en esos procesos de confrontación humana, hasta incluso el humor sobre una cuestión tan cruda como esta puede ser parte de poderse escapar, digamos, del sufrimiento y del dolor que puedes estar viviendo en ese momento. Y nos dice que esta cuestión de la normal y del normal es porque está señalando que cualquier persona de nosotros, quizás una reacción en un momento dado, en un contexto de normalidad, puede ser demasiado exagerado. O sea, cualquiera puede decir, oiga, pero esta persona, porque está como un poco el ejemplo que está diciendo de lo de la broma sobre la cámara de gas. Entonces, como que esto está fuera de contexto. Pero cuando estamos dentro de lo anormal, que es lo que se estaba viviendo por parte de estas personas en el centro de concentración nazi, pues es una situación anormal, donde comportarse anormalmente es normal. Entonces, por eso él hace esta serie de juego de palabras, e incluso un poco lo que él le está diciendo es
que quizá la persona más visualmente o visiblemente que podía ser más anormal era aquel que estaba mucho más desquiciado, porque obviamente haciendo alusión a la parte de la psicología, porque digamos que un poco está diciendo solamente alguien tan loco puede meterse a ser psiquiatra, y obviamente aquí va a ser pues la persona que más va a, a tener fácilmente como esa reacción mucho más de locura frente a los demás. Es como un poco ese juego, y por eso el médico que le hace la referencia frente a Víctor. Entonces, ese es como el propósito de esta primera parte, de ese choque, de esa confrontación que, que, que se presenta, y que en cierta forma, bueno, nos está diciendo que a veces cuando se sabe del manejo como ser humano, y que miren que un amigo de él le dice, bueno, tú eras el que menos se veía choqueado, y no es porque no, sino porque su misma experticia como médico pues hacía que no reaccionara normal a lo que normalmente las personas actuarían, y por eso quizás era la persona que más fácil podía ir en un momento dado a una cámara de gas. Entonces, esto nos está mostrando, hoy cerramos con esta primera parte, que es la primera etapa de la primera fase, lo llama él, que es el internamiento en el campo. Es el momento de llegar allí, es el momento de pasar a la ducha, es el momento de pasar la primera noche, es el primer encuentro con esa nueva realidad que se está viviendo, y que es como esa primera etapa ante una crisis que se vive, con la que uno se encuentra. Entonces, si lo trasladamos a la vida actual o a lo que estamos viviendo, pues bueno, pueden ser muchas cosas, pueden ser relacionadas, por ejemplo, con personas que hasta ahora sé que en varios países apenas están eliminando las cuarentenas. Llevamos muchos días, y es empezar como ese choque, tanto el que hubo inicialmente de frente a esta pandemia mundial, como frente a la situación ahora de volver a salir. Son dos momentos de choque, son dos momentos de choque con una realidad que quizás para algunas personas puede ser más compleja que para otras, eh, por la propia naturaleza como seres humanos, por la preparación que hayamos tenido antes de nuestra propia existencia, de estar en armonía, más sanos, más tranquilos, pero que sin lugar a dudas, y por lo menos en mi caso, yo recuerdo recién que empezamos esto, y bueno, empecé a ver muchas noticias sobre lo que estaba ocurriendo. Lloraba muchísimo, me confrontaba muchísimo, me dolía mucho, como esa humanidad, más que el solo miedo propio, era como esa impotencia, ¿no? De no poder hacer nada por las personas, y solamente ver pues toda esta información que nos iba llegando. En este momento estamos como que nos vamos acostumbrando un poco, como él decía, ¿no? Ya después se va, como que las cámaras de gas están ahí, y sigue dándose el fallecimiento de personas en cámara de gas, y quizás no, nos vamos volviendo mucho más insensibles a lo que significa esa situación, sin que perdamos obviamente la perspectiva de lo que es el fallecimiento. Pero en este momento entramos en esa etapa. En Colombia, por ejemplo, estamos ya finalizando, creo que el tercer pico de esta pandemia, y han fallecido muchas personas, pero como que se nos va volviendo una costumbre encontrar esa situación, y no vamos teniendo a veces la referencia, salvo que sea alguien muy cercano en casa o muy cercano de nuestro entorno laboral, social, de nuestra comunidad, de nuestra familia, pues como que no vamos teniendo a veces la conciencia de ello. Y eso un poco, no se trata de vivir en el sufrimiento, de seguir estresados, pero sí de hacer conciencia de que estos espacios quizá nos están llamando a una invitación de seguir trabajando en nosotros como seres humanos, de tratar de tomar lo mejor que podemos tomar de aprendizaje de estos momentos que vivimos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como sociedad, como humanidad, y poder seguir trabajando cada uno de nosotros en ese proceso personal
si queremos que realmente la humanidad se transforme, hay que empezar por cada uno. Hay que empezar a tener mucha más armonía en nuestros hogares, en cada uno. Y cuando hablo de hogar, empezar por la parte interna dentro de nosotros y por supuesto también en los hogares a nivel de familia y para poder trascender esto a la sociedad. O sea, no podemos esperar que algo ocurra afuera cuando no hemos empezado nosotros desde adentro. Y la sobrevivencia, el mantenernos limpios, digamos desde la parte psicológica, desde la parte emocional, empieza por cada uno de nosotros. Hay que empezar por trabajar en nosotros en ese sentido y tratar de mantenernos con la cordura, si se puede llamar así, en estas circunstancias. A veces hay que permitirnos la locura y la cordura. La locura de poder sonreír en medio de las adversidades y la cordura para poder volver a salir a los momentos que estamos viviendo y pasando. Así que, bueno, yo les agradezco hoy toda la participación y la asistencia que hemos tenido en este espacio y les comento, mañana yo tengo clases de danza, entonces mañana no tenemos lectura, pero continuamos el martes con la lectura. Vamos a hablar el martes de la segunda fase del proceso de internamiento que se llama La vida en el campo. Como les he comentado, este libro busca mucho hablarnos de ese proceso sé que estamos hablando de cosas muy difíciles y muy duras, pero lo que busca el libro es irnos contando todo esto, porque recuerden que luego Víctor Frank, cuando sale de digamos, de este espacio de reclusión, finalmente él luego entra a una etapa primero difícil de confrontación de todo lo vivido, porque siempre después de esos estados emocionales luego hay una etapa muy dura de encontrarnos en ese dolor, que es lo que normalmente ocurre cuando fallece un ser querido, cuando viene un divorcio, cuando hay una pérdida laboral, cualquier tipo de situación. Pero luego ahí es donde viene luego, después de toda esta historia que nos va a venir él contando, va a venir cómo recobrar el sentido de la vida, cómo recobrar ese propósito y volver a reencontrarnos con seguir caminando en esta vida y bueno, a aprender que el sufrimiento y que las situaciones que vivimos vienen con un propósito, y para mí siempre lo he considerado que nuestra alma viene a vivir unos aprendizajes y que a veces el sufrimiento hace parte de esos aprendizajes y esa confrontación que viene al alma, porque si todo fuera color de rosa, pues no podríamos tener esos contrastes de lo maravilloso y la bondad y el amor, la alegría y todas las emociones pues que calificamos como positivas frente a las otras que consideramos negativas, pero que solamente ante la existencia de esas dos condiciones es que podemos nosotros diferenciarlas. Si todo fuese color de rosa, pues no tendríamos casi que sentido de estar en esta existencia humana, pues no tendría razón de ser. Pero las situaciones que se nos presentan son parte del aprendizaje que yo considero y lo creo firmemente, que nuestra alma viene a hacer unos aprendizajes a esta existencia humana y que a veces el encontrarnos en esas situaciones es lo que nos va a ayudar a superarlo y a evolucionar y avanzar en ese crecimiento y en esa experiencia, no solamente aquí en la tierra, sino una experiencia divina. Así que bueno, ese es parte del mensaje que busco con este libro, con estas historias, con este compartir, y los invito el próximo martes a continuar con la lectura del libro. Quienes no están inscritos en el Club Cine, Música y Letra pueden hacerlo a través del Linktree que está ahí en la biografía. Ahí está el enlace para registrarse de forma gratuita al club y recibir todos los jueves la información, entre ellos, como les decía, los enlaces para que vean la película La vida es bella. Bueno, les deseo una muy, muy feliz noche. Un abrazo, dice aquí. Qué interesante. Gracias, con mucho cariño, Lina. Con mucho cariño para ti, para todas las personas que se unen en directo y en diferido. Un abrazo y que estén muy bien. Hasta el martes.